8 de la mañana, 18 minutos. Cambiamos de tema. Catherine Leal nos tiene información con el director de Migración Colombia. Catherine. Yolanda, muy buenos días. Estoy aquí, como usted lo dice, con el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien hasta hace pocos minutos dio una rueda de prensa entregando algunos detalles de lo que será la llegada de los ciudadanos afganos a Colombia. Recordemos que Colombia ha ofrecido ser uno de los países de tránsito mientras estas personas pueden ingresar hacia los Estados Unidos. Director, bienvenido a RCN Radio. Y bueno, no se sabe cuándo llegan, no se sabe cuántos llegan. ¿Qué se puede saber en estos momentos sobre la llegada de afganos a Colombia? Yolanda, un especial saludo para ti, para todos los compañeros en la mesa y para, por supuesto, todas las personas que nos acompañan en RCN a esta hora. En efecto, la voluntad del señor presidente ha sido la de proveer un espacio de hasta 4.000 personas para ayudarles en esta fase de transición. Desde Gobierno Nacional, de manera coordinada, hemos venido trabajando en toda esa preparación que permita recibirlos, protegerlos, acogerlos de manera temporal. El número o los grupos que irán llegando todavía es incierto por las complejidades internacionales que esto supone y la fecha específica también, pero por supuesto será algo que estaremos informando de manera oportuna. Bueno, ni número ni fecha todavía precisa. De todas maneras, hay varias inquietudes con los buenos días para el director de Migración, Francisco Espinosa. Hay inquietud en particular en el tema de la pandemia, si a ellos se les va a dar su esquema de vacunación, si se les va a pedir que vengan ya con su esquema de vacunación. ¿Cómo va a ser ese tema también, director? Bueno, esa es primero una de las grandes preocupaciones del mecanismo, que entre otras cosas ha tenido un gran trabajo el Ministerio de Salud. Entonces, el esquema que se ha venido trabajando es una PCR, una vez aterrizan en territorio nacional. En segundo lugar, un mecanismo de aislamiento obligatorio por 14 días. Y en tercer lugar, un mecanismo de vacunación. Por supuesto, todo con un mecanismo de seguro en salud complementario que permita atender cualquier novedad. Esta es la forma en la que podemos proteger al país ante eventuales situaciones de contagio, pero también que podemos asistir a esta población no solo en temas de COVID, sino en padecimientos que puedan presentar. Ahora, señor Espinosa, independientemente de que no se sabe cuántos serán ni cuándo, por lo menos se sabe dónde, porque sí se ha podido establecer que por lo menos algunos afganos aquí en Colombia que están participando en la recepción de sus compatriotas hablan de Bogotá, Medellín y Barranquilla, eventualmente como ciudades que alojarían a estos afganos. Desde Migración Colombia, ¿qué saben sobre ese tema? Mire, Colombia tiene que sentirse muy orgullosa y complacida de las capacidades que tenemos como país. La red hotelera es muy positiva, no solo en esas ciudades, sino en muchas más. En segundo lugar, todas las capacidades en términos de alimentación, de salud, de movilidad, de infraestructura son positivas, con lo cual realmente hay un grupo importante de ciudades que podrían recibir a estas familias. ¿De qué va a depender? Precisamente de los números que lleguen por grupos, de la composición familiar. No es lo mismo tener en un hotel específico a una pareja joven a tener una familia extendida de 8 o 9 personas. Eso va determinando mucho los lugares de ubicación. Hemos recibido una voz generosa de muchos alcaldes del sector o del gremio hotelero y de muchas personas que se quieren unir a este mecanismo. Así que estamos parados y yo creo que el país tiene orgullosamente las capacidades de atención. Y a propósito justamente de la llegada de los migrantes afganos, que no sabemos todavía cuándo ni cuántos, aunque se ha hablado alrededor de 4.000, no sé si esa cifra más o menos aproximada se mantiene, se ha ampliado, se ha disminuido, pero también el tiempo de permanencia, si eso se sabe, el tiempo de permanencia en Colombia. Sí, el número, digamos, tope es 4.000 personas, lo cual no quiere decir que finalmente lleguen 4.000, ni que lleguen 4.000 de manera simultánea. Lo más seguro es que nos tome un par de semanas la llegada del primer grupo y ese primer grupo pueda espaciarse del segundo y tercero y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, digamos, está todavía como por definir ese mecanismo, pero Yolanda, usted me preguntaba algo adicional que acabo de olvidar. No, le preguntaba cuántos máximo y por cuánto tiempo. Finalmente, si ya hay un acuerdo sobre cuánto tiempo se van a quedar. Ok, entonces, esa segunda variable, y perdón, el olvido, hace referencia a una corta distancia. Realmente Colombia tiene visa de ingreso para personas de Afganistán, pero bajo una condición humanitaria y ante la tragedia les damos un permiso específico con carácter humanitario que les permite estar por un corto periodo en territorio nacional, no permite trabajo, no permite estudios, sino sencillamente lograr la estabilización
y avanzar en los procesos migratorios, con lo cual serán unas estadías de 90 días aproximadamente en principio. Se pueden presentar diferentes novedades, pero también, por supuesto, depende de qué tan avanzado esté esa persona específica en su proceso de definición final hacia los Estados Unidos. Muy bien, quedamos entonces pendientes, cuántos llegan, cuándo llegan y las decisiones que se tomen en este caso en particular. Le quiero cambiar de tema, director, porque estábamos recordando que 1 de marzo de este año 2021 salió el decreto número 216, por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos bajo régimen de protección temporal y se dictan otras disposiciones en materia migratoria, es lo que dice textualmente el decreto. Se cumplen mañana 6 meses, director. ¿Qué balance hacen ustedes de este Estatuto Temporal de Protección para Migrantes? ¿Qué ha pasado y para qué ha servido? Yolanda, ha sido, yo creo que uno de los mejores avances que ha tenido el país en una política migratoria, y fíjese que va muy unido frente a la situación afgana y la situación de la migración haitiana, y es que Colombia ha establecido bajo el liderazgo del presidente Duque una migración fraterna real. Colombia es un país que no es rico, pero que está compartiendo lo que tiene y que está acogiendo. Los colombianos hemos necesitado que nos acojan hace muchísimos años, y ahora estamos dando un ejemplo, lo cual es bastante positivo. En este momento ya pasamos de 1.200.000 hermanos venezolanos en el estatuto temporal, haciendo parte de este, y hemos ya pasado del 1.000.000 de agenda. Quiere decir que a partir de mañana, a primera hora, empezarán todos sus hermanos venezolanos su fase presencial, fotografía, huella dactilar, para llegar ya a esa identificación del estatuto temporal de protección. Es un avance importante en muy corto plazo que denota amplio compromiso de población venezolana, pero también una dedicación absoluta por parte del gobierno nacional para hacer realidad este proyecto. ¿Nos escucha? Aquí estoy, sí, señora. Ya, disculpe que tuve yo ahí un corte momentáneo con la comunicación, pero nos decía usted entonces que el balance de estos primeros 6 meses es positivo. 1.200.000 que ya están en el estatuto, y cuando usted habla de 1.000.000 en agenda, ¿qué significa? Es decir, ¿que vienen a inscribirse? Quiere decir que de ese 1.200.000 que ya ha solicitado su estatuto, 1.000.000 ya cuenta con una fecha, una hora y un lugar en donde serán atendidos para toma de fotografías y biometría, para que posteriormente procedamos al otorgamiento de su identificación. Realmente para nosotros, para Migración Colombia, para el equipo, lograr en tan poco tiempo agendar 1.000.000 de personas es un desafío gigante. Hemos venido haciendo un trabajo muy dedicado y creo que los resultados son positivos para Colombia y para estos hermanos venezolanos. Para ellos, ¿qué significa agendarse en el Estatuto de Protección al Migrante? Es decir, ¿qué beneficios tienen? Y también para el Estado colombiano, ¿esto qué significa? Es un paso enorme en la obtención de una identificación segura. La mayor barrera que tiene un venezolano en Colombia es la ausencia de identificación, y nosotros, aquí lo hemos visto todos los oyentes, que para entrar a cualquier edificio nos piden un documento. Entonces la primera barrera que tiene un venezolano es que ni siquiera puede entrar a un edificio público ni privado porque no tiene un documento válido que exhibir, mucho menos una facilidad para trabajar, para educarse, etcétera. Entonces, la forma como nosotros construimos confianza entre colombianos, entre venezolanos, entre autoridades colombianos y venezolanos, es ese documento de identificación de primer nivel, con todos los mecanismos de seguridad y soporte biométrico, que permite acelerar inclusión financiera, permite acelerar los procesos de inclusión laboral, permite acelerar, por supuesto, su inclusión al sistema de seguridad social y empezar a pasar del régimen subsidiado al contributivo. Hay mucho venezolano que ya tiene ingreso y pues hombre, tiene que llegar a este mundo en el cual todos estamos llamados a contribuir en impuestos, en parafiscalidad, para seguir creciendo como nación. ¿Qué pasa con los niños nacidos en Colombia de venezolanos, por ejemplo? Y le pongo un caso. ¿Qué pasa con el niño hijo de venezolanos cuyos padres tienen permisos de estar en el país? ¿Y qué pasa con el hijo de un venezolano que no tiene ningún papel para estar legalmente en el país? Bueno, lo primero es que la prioridad absoluta siempre han sido menores, los menores de edad me refiero. Del total de la migración venezolana, el 22% son menores. Y en ese sentido se tramitó la ley de apatridia, que inicialmente cubrió a 25.000 bebés. Hoy en día llevamos más de 52.000. Entonces los mecanismos de protección están ahí y por supuesto el estatuto temporal también los cubre. Cada uno de esos chiquitos venezolanos va a tener su respectivo proceso de identificación, por supuesto no con biometría para los menores de 7 años, pero sí tendrán
ese documento que les permite generar una autopista hacia la educación, la atención en salud, la promoción y la prevención en salud. Uno de los grandes problemas que tiene Colombia es que la atención en salud de los hermanos venezolanos es por la red de urgencias. Eso expone sus vidas, es altamente costoso y es totalmente evitable a partir de la afiliación al régimen. Director, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en RCN Radio. Buen día. A ustedes muchísimas gracias, mil gracias por este espacio y un especial saludo a todas las personas que nos oyen. Es el director de Migración, Francisco Espinosa. Dos temas con él: la llegada de los afganos. No hay datos precisos en esta materia todavía. Máximo 4.000 es lo que él dice. Es, dijéramos, el tope que se ha puesto para recibir ciudadanos afganos que van a pasar por Colombia. Máximo 4.000, pero no se tiene clara la fecha todavía ni cuántos finalmente. El tope es 4.000. Pero lo que sí está claro es que tendrán que estar 14 días aislados en medio de las medidas de seguridad que se toman por la pandemia. Se vacunará a quienes no se hayan vacunado y se hará una prueba PCR a su llegada al país. Y mientras tanto, pues bueno, mañana se cumplen 6 meses de ese estatuto de protección al migrante y comenzamos a hacer el balance con el director de Migración. Él dice que hay 1.200.000 ya que se han registrado en el estatuto y que hay 1 millón más en agenda. De modo que para ellos esto se considera pues un éxito. Veremos desde otros frentes qué balance se está haciendo de esos 6 meses del estatuto del migrante. 8:29, estamos en RCN Radio.